Bueno, buenos días a todos. Yo creo que vamos iniciando el primer servicio del día de hoy. Qué bueno verlos. Qué bueno que puedan estar aquí con nosotros. Si quieren ir tomando ahí algo de snack, ir tomando algún lugar. Yo creo que ahorita todavía esta hora está bastante fresco, está bastante rico. Que podemos disfrutarlo. Ya para más al ratito será diferente. Pero la verdad es que siempre es un privilegio poder estar aquí. Hemos estado teniendo unos domingos bastante padres, bastante especiales, con lo que hemos estado hablando como comunidad. La verdad es que yo creo que ha sido algo bastante puntual y bastante específico que hemos sentido de parte de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy espero que podamos seguir con esta misma dinámica, con este mismo sentir como comunidad, como iglesia. Hoy vamos a tener una reflexión, una plática acerca de la oración. Yo creo que la oración es uno de los pilares que tenemos como religión, también como cristianismo. La encontramos a través de la Biblia, a través de los escritos. Es algo que todos podemos tener el acceso a realizar nosotros como oración, y es como esta comunión, como esta relación que podemos tener con Dios. Entonces quiero tocar este tema de la oración, por lo menos de una manera que hace algún tiempo, hace algunos años, lo aprendí y lo estudié. También lo escuché de algunas personas a las cuales yo teológicamente se podría decir que admiro bastante. Entonces, esta parte, esta secuencia que se tiene de la oración, espero que pueda también ayudarte en algo y podamos tenerlo. El día de hoy, la plática la titulé El problema de orar. Y vamos a ir trabajando acerca de esta idea, el problema de orar, el problema de la oración. Entonces yo quiero que primero vamos ahí donde estamos, vamos a orar, Señor, gracias por este día, gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Señor también por el clima, por el sol, por las temporadas que vivimos en cada una de nuestras vidas. Gracias Dios porque sabemos que todo es necesario, todo está en un plan grande, en un plan bueno que tienes para nuestras vidas. Gracias Dios porque confiamos en ti. Y aunque estemos tal vez pasando por situaciones raras y complicadas, creemos que el día de hoy podemos llevarnos algo que nos pueda animar, que nos pueda dar esa guía, que nos pueda dar esa forma de seguir, Señor. Ponemos en tus manos la plática de hoy, esta reflexión. Toma, Señor, lo que tú quieras decirnos y que pueda ser un alimento para nuestro corazón, para nuestra vida y para nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, no solamente es de la importancia de la oración en el cristianismo, en la religión, yo creo que es la importancia de la comunicación que tenemos como sociedad. Somos seres que nos comunicamos entre nosotros, una de las características que tenemos, el podernos comunicar, el podernos expresar en cada uno de nosotros las situaciones que estamos pasando, viviendo, las emociones, los sentimientos. Entonces es algo muy importante el poder entendernos y el poder comunicarnos. Y aunque es algo que hemos estado aprendiendo desde que somos chiquitos, vamos entrando a que es algo que nunca terminamos de aprender. El cómo comunicarnos entre nosotros es algo que realmente siempre estamos aprendiendo. Vamos creciendo y vamos aprendiendo a cómo comunicarnos tal vez entre nosotros, tal vez con la familia, porque todos van cambiando. Yo tengo una manera de cómo comunicarme con mis hermanos, pero pues mis hermanos también van creciendo. Las circunstancias que ellos están viviendo también empiezan a ser diferentes. Entonces yo también, mi comunicación con ellos empieza a ser diferente. Tal vez mi hermano menor, que era la comunicación con el que yo tenía como hermano mayor y hermano menor, yo lo empiezo a ver que crece y ahora le hablo como un adulto. Ya no es un niño chiquito con el que yo antes hablaba, sino yo ya lo veo y una persona que tal vez ya me supera en muchos aspectos de la vida. Tal vez yo tengo ventajas en algunos otros aspectos, pero él tiene muchas ventajas en otros aspectos. Entonces la comunicación sigue evolucionando y eso es parte del ser humano. También cuando entramos al matrimonio, yo creo que una de las bases fundamentales es la comunicación.
Y es algo que yo sigo aprendiendo a cómo comunicarme con Silvana. Y Silvana cómo comunicarse conmigo. Aunque llevamos ya casi 9 años de casados, la comunicación es algo que sigue siendo un tema de aprendizaje entre nosotros. Aprender a comunicarnos. Y ahorita, que somos padres, pues está Isa, ¿no? Y Isa se está aprendiendo a comunicar con nosotros y nosotros aprendemos a comunicarnos con ella. Ya es un proceso bastante padre, también es bastante chistoso cuando ella empieza a comunicarse con nosotros, empieza a hablar, ahorita es muy parlanchina, habla mucho, pero habla su idioma, como ese idioma Minions, como ese idioma raro. Entonces, muchas veces, ella se comunica conmigo, pero la verdad es que yo no le entiendo nada. O sea, no le entiendo nada y me está contando y me está diciendo cosas y yo tengo que estar como cachando ciertas cositas y tal vez está diciendo esto, tal vez está diciendo el otro. Y empieza a decir, Nia, Nia, y tienes que adivinar si es sandía, si es el día, si es que está, no sé, cualquier otra cosa. Entonces, y te empieza a decir, po, po, po. Entonces tienes que adivinar, o te hiciste popó, o quieres otra cosa, o empiezas a decir ate y tienes que adivinar si está diciendo chocolate. Entonces, la comunicación con ella es algo que estamos experimentando y a veces ella se frustra. Se frustra porque nos está diciendo Nia, yo le digo sandía, no, Nia, que es de día, no, Nia, y le estás diciendo palabras hasta como la 20ª palabra que le dices, ya la atinaste, y ella, sí, ajá, y se va, pero antes se frustró, se enojó, lloró, se desesperó porque tú no sabías qué decía, y yo me frustré, me enojé, lloré, me desesperé porque ella estaba enojada, llorando, desesperada y todo. Entonces, estamos como con esa comunicación que a veces es difícil. Y el día de hoy exactamente es lo que vamos a hablar en cuestión de la oración. La comunicación que tenemos, la relación que tenemos con Dios. Y la oración es algo que empezamos a leer y se nos empieza a mencionar pues desde el Antiguo Testamento. Y como saben, a mí me gusta dar un poquito más de datos de cómo ha evolucionado esto para poder llegar a un punto en específico que es lo que queremos hablar hoy. Y la oración en el Antiguo Testamento, obviamente lo primero que vemos es en el Jardín del Edén, es que hay una comunión perfecta entre el hombre y el ser humano. Esa comunión, como sabemos, también se rompe en algún punto debido al pecado. Y ahora, a partir de ese momento, empieza esta historia o esta evolución de la oración. El primer indicio, de hecho, que tenemos acerca de la oración en la Biblia es en Génesis 4:26. Génesis 4:26 dice, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Entonces en Génesis 4 vemos el primer indicio, este primer acercamiento acerca de la oración, acerca de la humanidad comunicándose nuevamente con Dios después de que esa relación se rompió, se perdió, se distorsionó debido al pecado. Entonces, en Génesis 4 encontramos el primer indicio donde dice, la gente por primera vez empezó a adorar a Dios usando su nombre, hablándole directamente a Él, nuevamente, mencionándolo a Él, a Dios mismo. Entonces, durante Génesis, la oración, aunque nosotros tenemos ya un concepto de la oración, que podemos orar, hablar, pedir cosas, tal vez hasta preguntar ciertas cosas que están sucediendo, pero la oración no era igual en el mundo antiguo. Cuando leemos oración en la Biblia, no podemos suponer que están diciendo lo mismo que nosotros entendemos como oración, porque nosotros ya tenemos un cristianismo mucho más evolucionado. En el mundo antiguo, en Génesis, la oración y lo que nos está diciendo aquí es que era invocar el nombre del Señor. Esta forma de invocar el nombre del Señor estaba también muy relacionada con los sacrificios, con el holocausto. Entonces, una manera en que uno invocaba el nombre del Señor también era por parte de estos sacrificios que se quemaban y este humo que alzaba al cielo
y que Dios podía recibirlo de manera agradable o en algunos casos no de manera agradable. Entonces tenemos este primer indicio de la oración, que era invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, esta invocación era una invocación mucho más formal a lo que tal vez nosotros conocemos como una oración. Era invocar el nombre del Creador de los cielos, de la tierra, del dueño de todo, del Señor, de Jehová. ¿Sí? Era invocar su nombre de una manera un poco más formal. Después cambia, empezamos a encontrar otros indicios de la oración y cómo la oración empieza a cambiar en ciertos aspectos. Y tenemos la época del preexilio y empezamos a ver en ciertos libros como Éxodo, Número, Deuteronomio, que hay otra clase de oración. Ya no es solamente invocar el nombre del Señor, sino que empieza a haber una intercesión. Si vamos a lo que es Números 21:7, dice: así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces, de ser una invocación del nombre del Señor, de invocar el nombre del Señor, empiezan a tener ciertas características de interceder, que es algo que también conocemos actualmente, la intercesión, la oración. Podemos orar y podemos interceder. Aquí Moisés empieza a interceder por el pueblo. El pueblo llega a Moisés y le dice: ¿sabes qué? Hemos pecado, hemos fallado ante Dios. Yo quiero que tú vayas y ores por nosotros. Entonces, esta intercesión, esta oración empieza a ser como una intercesión ante Dios para un pueblo, para ciertas personas, pero muy relacionado tal vez con la ira de Dios, con este enojo, con este castigo. Lo podemos ver también en Abraham, cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Él tiene un diálogo con Dios y empieza a interceder por una ciudad. Entonces empezamos a ver que la oración empieza a tener como ciertas características de una persona especial intercediendo por otras personas que parecería que no tienen la capacidad ellos de hablar directamente con Dios. Al pueblo de Israel, cuando estaba Moisés, sí se le dio la opción de que ellos se acercaran con Dios. Le dijeron que suban todos al monte. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Fue: tengo miedo, no quiero subir ese monte. Mejor que suba Moisés y que Moisés nos comunique lo que Dios quiere decirnos. Y muchas veces estamos de esa manera. Muchas veces en la oración, nuestra oración es como: me da cierto temor. ¿Por qué? Muchas veces es simplemente dice: es que no sé si lo hago bien, no sé si estoy pronunciando las palabras correctas, no sé si lo estoy haciendo de la manera adecuada para acercarme. Y muchas veces estamos como el pueblo de Israel y tenemos miedo de comunicarnos con Dios. Tenemos miedo de subir esa montaña para relacionarnos con Él. Y mejor le decimos: no, pues mejor que ore a alguien más, ¿no? Mejor que ore a otra persona. A mí me pasa mucho, a mí cuando hay que orar, yo muchas veces le digo a Silvana: mejor que ore Silvana, ¿no? Yo a veces siento que ella tiene las palabras más adecuadas a las situaciones que están pasando. Entonces muchas veces la oración, nosotros le ponemos un freno porque no sabemos si lo vamos a hacer bien. Muchas veces hasta pensamos: tal vez se vaya a enojar Dios si no lo hago bien, si no oro bien. Así estaba el pueblo. Entonces Moisés dice que ora por el pueblo, para detener esta ira de Dios que estaba en esta historia que se da aquí en Números. Entonces empezamos a ver que la oración ya no solamente es invocar el nombre de Dios, sino también hay características de interceder. Pero parecería que es alguien especial que sí puede hablar con Dios, intercede por personas que no tienen la capacidad de hablar directamente con Dios. Entonces esto sigue durante un poquito antes del exilio también, y viene lo que es los profetas. Y muchos de los profetas empiezan a cuestionar en lo que se ha convertido la oración. Les empieza a decir al pueblo: ¿sabes qué? Ustedes están orando, ustedes están haciendo ciertos rituales religiosos, pero de una manera muy superficial. Y podemos ir a Isaías 29:13. Isaías 29:13 dice:
Así que el Señor dice, este es Isaías, el profeta, hablándole al pueblo, dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces vemos que la oración empezó como invocar el nombre, empezó a tener ciertas características de intercesión, pero llega un punto antes del exilio que esta oración se empieza a desviar de su propósito. Y el profeta le dice, sí, lo hacen con los labios, con palabras, pero sin corazón. Lo hacen desviados. Dice, son más que reglas humanas aprendidas de memoria. Y muchas veces mis oraciones muchas veces han sido solamente reglas humanas aprendidas de memoria. Muchas veces mis oraciones no han sido completamente honestas ni con el corazón, sino más algo como de costumbre, como de tradición, como algo que tengo que hacer porque soy cristiano. Y muchas veces esas oraciones se llegan a convertir en eso, en simplemente algo de memoria, en simplemente una tradición, en algo que tenemos que hacer para pertenecer a una comunidad cristiana. Y el profeta diciéndoles, eso no es la oración, esa no es la relación que Dios quiere establecer con la humanidad, con ustedes. Después sigue el exilio, y en el exilio es una temporada muy dura para el pueblo de Israel. Todas sus costumbres empiezan a mezclarse con Babilonia, muchas de ellas se empiezan a olvidar. Hay generaciones nuevas que ya no saben quién eran sus antepasados, ni las promesas, ni los pactos. Durante el exilio empezamos a ver que se crean muchos libros de los que tenemos ahora, como Génesis, como hay tantos que se empiezan a la recopilación durante el exilio y en el post-exilio para volver a recuperar lo que se había perdido. Y para el post-exilio, la oración queda totalmente estipulada como un ritual. Un ritual, ¿por qué? Porque por lo mismo que en el exilio la gente perdió esa identidad con Dios, empieza a ser un ritual que hay que hacer, que hay que repetir, que hay que hacer de ciertas maneras. Y entonces llegamos a la parte que es a donde me quiero concentrar, que es a la parte de los evangelios. No vamos a tocar toda la oración. El tema de la oración es muy largo, es muy complejo. Ahorita vamos a tocar, yo creo que la superficie de la oración. Pero entonces llega los evangelios y con Jesús llega otra manera de orar. Con Jesús llega una nueva forma de oración, pero aún así en los evangelios se nos dan indicios de cómo era la oración en ese momento, después de este post-exilio y ahora con esta esclavitud del Imperio Romano. La oración y Jesús nos da ciertos ejemplos de qué podíamos encontrar cuando alguien oraba. Y si vamos a Lucas 18, esta es una parábola que Jesús da, que esa es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y dice así, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Un adjetivo muy feo, ¿verdad? Pero dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposo, pecadores, adúlteros, para nada soy como ese cobrador de impuesto. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Entonces nos pone a la primera persona que empieza a orar. Es una persona que llega al templo y empieza a orar y empieza a decir, pues te agradezco, Dios, que yo no soy como nadie de esos pecadores. Gracias, Dios, porque yo soy bueno, porque yo soy recto, porque yo cumplo con las disciplinas religiosas que tengo que cumplir como judío y no he traicionado a la patria como lo ha hecho ese cobrador de impuestos, no he hecho esas cosas mal como lo ha hecho alguien más. Y entonces empezamos a tener que la oración se había convertido a una forma de elevarnos ante nuestro prójimo. La oración de ser una forma de comunicación con Dios
se había vuelto a una forma tan superficial de creernos mejor que los demás. Y Jesús nos los muestra con esta parábola. Después describe que la oración del cobrador de impuestos, es decir, yo soy un pecador, yo no merezco estar aquí. Y después Jesús dice que la oración que recibió la salvación, recibió el perdón, recibió la gracia de Dios, fue la oración del cobrador de impuestos, no del fariseo. Entonces empezamos a ver que la oración ya se había transformado en algo que te daba estatus, en algo que te hacía mejor que los demás. Se podría decir, era el que oraba bien, pues era mucho más religioso, más acercado a Dios, más espiritual, más disciplinado. Era mejor que toda la demás gente que había hecho las cosas mal, que tal vez no sabía cómo orar, que tal vez no sabía las escrituras. Acuérdense que habían ciertas cosas que podían hacer todos. Uno era orar, otro era ayunar y otro era ser generosos. Ahorita, en nuestro tiempo, tenemos que también leer la Biblia, pero en ese tiempo no había forma de que muchos leyeran la Biblia. A tener este acceso a los pergaminos de las escrituras era algo completamente difícil, costoso, y no todo el mundo sabía leer. Entonces, pero todos tenían la oración, todos tenían el ayuno y tenían la generosidad de dar diezmos, de dar ofrendas. Eso era algo que todos podían hacer. Pero estas personas religiosas, fariseos, al tener el conocimiento de la escritura, se habían alzado en su oración para hacer menos a los demás. Entonces la oración empieza a cambiar, empieza a llevarnos hacia un lugar donde solo son palabras, pero no hay corazón. Y muchas veces las oraciones que yo tengo están llenas de palabras, pero muchas veces les falta corazón, les falta el corazón necesario para orar a Dios, para comunicarme con Él. Después, de hecho, tenemos a Jesús enseñando el cómo no orar. Si vamos a Mateo 6, nos dice, lo voy a poner aquí, creo que no lo tienen ahí. Se los voy a leer, Mateo 6, del 5 al 8. También si tienes Biblia, lo puedes buscar. Mateo 6 dice, ese es Jesús enseñando cómo no orar. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Entonces nos está enseñando cómo no orar. La oración se había convertido también en palabras rebuscadas. Quien tuviera las mejores formas de orar, las mejores palabras, las palabras más difíciles tal vez de entender, era quien oraba mejor. Era quien tenía una mejor comunicación con Dios. El orar de esta manera, a ellos sentía que les hacía mejor que los demás. Y oraban queriendo buscar el reconocimiento de otros. El que les dijera, mira, wow, cómo ora esa persona. Mira esas palabras que utiliza. Mira la espiritualidad que tiene. Ese tipo de oración sí es poderosa. Ese tipo de oración sí llega a Dios. Sí es agradable a los ojos de Dios, a los oídos de Dios. Entonces buscaban estas oraciones para ser personas más espirituales, para ser personas mayores que otras. Y todo esto Jesús lo está diciendo, esa no es la manera de orar. Otra vez, son palabras, pero no hay corazón. Son palabras rebuscadas, son cosas que se repiten, pero no está la verdadera esencia de la oración. Y ahora sí, quiero llegar a la parte principal, que es entonces, ¿cómo
debemos orar? ¿Cómo sería la manera en que Jesús nos enseña a orar? Y quiero que vayamos a Lucas 11. No sé si lo tienen. Si no, aquí lo puedo buscar, ¿eh? Voy a ir a Lucas 11. Dice en Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la verdad es que de esta oración que tenemos en Lucas, podemos abundar en tantas cosas, en muchísimas cosas acerca de esta oración que Jesús nos enseña cómo orar. Los discípulos vienen y, Señor Jesús, enséñanos cómo orar. Y Jesús hace una oración sumamente increíble, con un corazón completamente distinto a la oración que se tenía en ese momento. Y solo voy a tocar tal vez 3 puntos de esta oración. La primera es que cuando les enseña a orar, les van a decir, Padre nuestro. Desde el Antiguo Testamento teníamos que invocaban el nombre de Señor de una manera completamente respetuosa, pero también con tildes de un Dios que estaba alejado, de un Dios que teníamos que estar a cierta distancia de Él, porque lo merecía, por su nombre, por lo que Él era, por su definición como Dios. Pero viene Jesús y les dice, van a decir, Padre nuestro. Es algo que no se había escuchado hasta ese momento de la Biblia, el que nosotros pudiéramos acercarnos con Dios y decirle Padre. Empezar a tener la relación entre Padre e Hijo y empezar a romper ciertas barreras que nos alejaban de acercarnos con Dios. El decirle Padre nuestro nos está diciendo que ya no es solamente invocar su nombre, ya no es solamente una intercesión ante algo, ya no es solamente un ritual, sino es una conexión entre Padre e Hijo. Y la oración, la manera que Jesús nos enseña a orar, es a conectarnos con Él como un hijo se conecta con su Padre. Esa es la manera en la que Jesús enseña a orar. Y por lo menos para mí, en esta etapa de mi vida, me hace mucho sentido. Porque la relación que yo tengo con mi hija es de padre e hija. Y aunque ella no tenga palabras rebuscadas, aunque ella no tenga la mejor forma de comunicarse conmigo, ni tal vez los mejores adjetivos, ni tal vez las mejores pronunciaciones, ni muchas veces de hecho ni siquiera le entiendo, la comunicación con ella es amorosa, es cercana, es importante. Entonces yo me puedo acercar con Aisa y platicar, aunque ninguno de los dos nos estemos entendiendo, y aunque tal vez lo que ella habla muchas veces son balbuceos, pero muchas veces esos balbuceos son los que a mí me derriten el corazón. Son los que a mí me encantan, los grabo, los guardo en mi corazón. Y es lo mismo con Dios. Cuando tú llegas y tal vez dices, es que yo no sé orar, yo no sé qué expresarme con Dios, yo no sé cómo decirle ciertas cosas. Esos pequeños balbuceos son los que Dios como Padre los toma y los abraza. Y Él dice, no se trata de las palabras rebuscadas que tengas, no se trata de la forma en la que te paras en el templo a orar, no se trata de la forma en la que sigues con ciertos rituales, se trata de la conexión entre Padre e Hijo. Entonces podemos orar a Dios, podemos acercarnos a un Dios que es nuestro Padre y que está dispuesto a escuchar. Ahí mismo decía que no se trata de las palabras ni cómo lo digas, porque dice, porque tu Padre ya sabe lo que necesitas aún antes de orar. Se trata de tener esa comunicación
con Dios. Se trata de que la oración es algo cercano, es como padre e hijo. Padre nuestro, decía Jesús. También otra de las partes que dice esta oración, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto hay mucho de qué hablar, pero solamente es poder tener la voluntad de Dios. No solamente se va a cumplir cuando estemos en el cielo, sino ponerla ahorita en la tierra. Tenerla ahorita en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Dice, el reino de los cielos ya se ha acercado, más bien el reino de los cielos ya está entre ustedes. Y eso es la voluntad de Dios que está en el cielo. Dios quiere que esa voluntad también esté aquí en la tierra con nosotros, que nosotros la vivamos todos los días, que nuestro corazón se llene de su voluntad y cuando la oración nos lleve a traer esa presencia, a traer ese amor, a traer esa paz, a traer ese perdón, esa reconciliación aquí en la tierra, aquí a la hora, no cuando nos vayamos al cielo, no cuando pasemos a otra vida, sino ahora, porque la salvación empieza hoy. La salvación empieza ahora. Todas las veces que a Jesús le preguntaban acerca del futuro, su respuesta siempre fue la misma. Ustedes no se afanen por el futuro, mas yo les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No saben qué va a pasar, pero lo que sí pueden saber es que yo voy a estar con ustedes. Y el último punto que quiero tocar acerca de la oración, no sé si puedes pasar, Kendall, amigo, es que en un mundo donde la oración se había convertido en otra forma de levantar nuestro ego, de levantar nuestra vanidad, de querernos hacer mayores a otros, me encanta que Jesús enseña a orar de manera comunitaria. Porque el Padre es nuestro, el pan es nuestro. El perdón es para todos nosotros y la protección del mal nos incluye a todos. Entonces Jesús enseña a que oremos de manera comunitaria, que oremos en comunidad, de que cuando oremos podamos conectarnos con el otro que tenemos al lado, con el prójimo. El fariseo oraba para sí y decía, qué bueno que yo no soy como él, qué bueno que yo no peco como él, qué bueno que yo no cometo los errores que él comete, qué bueno que yo hago esto, qué bueno que yo hago lo otro. Pero viene Jesús y dice, cuando ustedes oren, lo van a hacer en comunidad. Lo van a hacer pensando en la persona que tienen al lado. Y cuando ustedes le hablen al Padre, el Padre va a ser de todos ustedes. Cuando ustedes pidan el pan de cada día, el pan de cada día va a ser de todos ustedes. Y cuando pidan perdón por pecados, no solo van a pedir perdón por pecados, por sus pecados, sino lo van a pedir en comunidad. Perdona nuestros pecados. Que el Padre sea nuestro. Entonces nos dice que todos somos hermanos. Y aunque estos fariseos y estas personas que oraban se sentían superiores a los demás por sus palabras, por su forma de orar, por la forma en la que ellos hacían los rituales, la oración que nos da Jesús nos pone a todos al mismo nivel. Porque si el Padre es nuestro, todos somos hermanos, todos somos iguales. Si el pan es nuestro, entonces nos invita a ser generosos, porque lo que es mío yo lo puedo compartir, porque es nuestro. Mi tiempo es nuestro, la paz es nuestra, el amor es nuestro, la compasión es nuestra. El pedir perdón por nuestros pecados también nos obliga a perdonarnos entre nosotros. Dice, Señor Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, el orar de esta manera nos obliga a que si voy a pedirle perdón a Dios, me obliga a perdonar a quien me ofendió.
está implícito, está ahí. La forma en la que yo pido perdón es la misma forma en la que yo otorgo el perdón. Y esa es la manera en la que Jesús ora. Y el librarnos del mal, el Señor, líbranos a todos del mal. Mientras las otras formas de orar, uno se sentía, yo no cometo esos errores, yo hago ayuno, yo entrego diezmo, yo soy bueno. Aquí todos somos vulnerables. Todos podemos caer en tentación y eso nos obliga a todos juntos como comunidad fortalecernos. Porque no le decimos, libra al más nuevo del mal. Libra a esa persona que no tiene los fundamentos correctos del cristianismo del mal. Es líbranos del mal. Líbranos de la tentación. Porque así como Él, yo también soy vulnerable y así como Él, yo necesito de la fortaleza de Dios. Todos necesitamos de la fuerza de Dios. Porque la oración que enseña Jesús es una oración comunitaria que nos lleva a estar juntos como iglesia, como familia. Y entonces esto nos mete a un problema. El problema de orar es que aunque muchas veces, y no es que no sea así, pero lo vamos a enfocar de esta manera, el problema de orar muchas veces lo tomamos como una manera de solo solucionar nuestros problemas. Yo voy a orar para solucionar mis problemas. El problema de orar es que nos conecta con el prójimo y nos conecta con los problemas de los demás. Y ya no podemos hacer la mirada a un lado. Si vamos a orar, tenemos que conectarnos con el problema de la persona que está sufriendo la necesidad. Nos conecta con sus problemas, nos conecta con sus necesidades, nos conecta con sus debilidades, nos conecta pero también con sus alegrías, nos conecta con sus triunfos, nos conecta con sus éxitos. La oración trae el problema de conectarnos con otros problemas. Pero esa es la oración que Jesús nos enseña a tener, a que podamos conectarnos con el prójimo. Y la otra es a que podamos conectarnos también con nosotros mismos. La oración nos mete en un problema que es el problema de cambiarnos nosotros, cambiar nuestro corazón. Miren, la oración que nosotros tengamos, por más palabras rebuscadas que utilicemos, por más que sea en algún templo o sea en alguna parte, no va a cambiar a Dios. Dios no cambia. Y en mi experiencia, hay muchas circunstancias que tampoco van a cambiar. Yo he orado por muchas cosas que no han cambiado, pero lo que sí cambia es lo que es uno mismo, es lo que está en nuestro interior, es lo que está en mi corazón. Eso sí cambia. Y si cambia lo que está dentro de nosotros, entonces cambia todo lo de afuera. Cambia la forma en la que vemos el mundo, cambia la forma en la que enfrentamos la situación, cambia la forma en la que estamos llevando ciertas circunstancias, pero lo que tiene que cambiar en la oración es nuestro corazón. Cuando nosotros le decimos a alguien, estoy orando por ti, no sabemos si la situación va a cambiar, pero la persona sabe que estamos con él, que no está sola, y eso lo cambia todo. Lo cambia todo para ella, lo cambia todo para nosotros. La oración que nos enseña a Jesús, tiene que cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Tal vez es momento que redefinimos la oración, reimaginemos lo que es orar y que la oración nos permita conectar con los demás. Que la oración no sea un simple darle pan al hambriento, sino que la oración nos lleve a darle pan al hambriento. Que la oración no sea un simple consuelo a los que lloran, sino que la oración nos lleve a consolar a las personas que sabemos que están llorando. Que la oración no simplemente sea multiplica a quien no tiene, sino que la oración nos lleve a ser generosos con el que no tiene. Que la oración nos lleve a ser comunidad. Que la oración nos lleve a ser iglesia.
una vez más. Así como todo estaba relacionado en el jardín del Edén, una perfecta comunión, que la oración nos lleve a eso. Entonces, si quieren y pueden ponerse en pie, ya que estamos hablando de la oración, pues vamos a orar. Si quieren pasar los chicos de alabanza también. Gracias, Dios, por este momento. Y como ahí en ese tiempo tus discípulos te dijeron, enséñanos a orar, hoy mismo también enséñanos a orar, Dios. Que no sean solo palabras, que no sean una lista de peticiones que tenemos, que no sea una forma mágica para cambiar las cosas, sino que sea una comunión entre Padre e Hijo y entre hermanos, que nos lleve a accionar con amor, a accionar con empatía, a hacer el milagro que otras personas necesitan, a hacer esos frutos que tú nos has dado, esos seguidores que alguien más puede ver. Te pedimos que la oración sea de corazón, que podamos tener esa gracia y esa empatía para los demás, y que la oración nos lleve a conectarnos contigo, a conectarnos con nosotros y a conectarnos con nuestro prójimo. En nombre de Jesús. Amén.